Siento muy afortunada de estar con Ana y con Pilar. Mi cometido aquí es presentar a Pilar y bueno, después pasaremos a hacer algunas preguntas, a leer unos poemas. Y bueno, para presentar a Pilar Cámara, pues podría hacerlo formalmente diciendo que Pilar Cámara es periodista, es poeta, que suyos son los poemarios Ruch y Un nido en las clavículas, que ha colaborado en la antología feminista Discípulas de Gea y en la antología de poesía Bien Joven, Casting de Poetas sin Foto, que ha participado en festivales de poesía como Cosmopoética y Poesía Barbarie, pero esto lo podéis leer al abrir Morfología de la Sangre en las primeras páginas en su biografía o en su página web. Yo, que estoy muy nerviosa porque la quiero mucho, me gustaría hablar de Pilar como una compañera de viaje. Pilar, yo creo que no es casualidad que piense en ella y que pensemos en nosotras como Thelma y Luis, que es algo que siempre nos acompaña y creo que esto está muy relacionado con este viaje. Mi camino con Pilar empezó ya hace unos cuantos años, en concreto creo que 18, en una mole gris de Ciudad Universitaria que se llama Facultad de Ciencias de la Información. En ese lugar en el que las expectativas y los sueños pues no eran todavía esa herida abierta que después fue, estudiábamos periodismo juntas. Y mirad si era difícil que nos encontráramos, que ni siquiera compartimos año de nacimiento, porque Pilar es de 1982, yo soy de 1981, y ni siquiera obviamente compartíamos curso académico. Pero tuvo que decirme un profesor en segundo de carrera que dejara periodismo y me dedicara a otras cosas para que yo me fuera de la universidad, dejara de estudiar un año y me dedicara solo a trabajar. Y digo solo a trabajar porque en realidad siempre estuve estudiando y trabajando y eso hacía que siempre fuera corriendo de un lugar a otro y apenas tuviera tiempo y apenas pudiera pasar por la facultad más que para las cosas más elementales. Pero me encontré con Pilar en un aula de tercero de periodismo y me acoplé a su grupo. Eran 4 chicas y un chico y buscaba un lugar en el que pertenecer y allí acabé. Pilar y yo compartíamos algunas cicatrices y una morfología de la sangre también que a veces nos enfermaba, porque las dos sabemos eso que escribe ella de que existe el dolor de la sangre. En su poesía está esa enfermedad afilada, oculta, que recorre nuestros cuerpos. Y Pilar, si hay una cosa, además de ser hermana, amiga, compañera de viaje, Pilar es una poeta en la que puedo encontrarme, en la que puedo esconderme, en la que puedo guardar todos mis tormentos y mis inseguridades. Y bueno, esa es Pilar Cámara. Porque Pilar me ha escrito a mí y creo que nos ha escrito a muchas, para que podamos habitar en sus poemas. Porque a lo largo de la vida, cuando te sientes incomprendida, que no encuentras tu lugar, que eres un huevo que ha caído en otro nido, que eres una rareza, ¿cuántas veces hemos dicho eso? Pues buscas en otros, en la literatura, en la poesía, en el arte, en el cine, ese lugar al que pertenecer, esa casa que habitar. Y Pilar llegó a mi vida pues para ser mi casa, y para ser mi hermana, y para ser mi laotón, que la tenemos tatuado. Y bueno, celebro cada día de mi vida haberme exiliado de aquella mole gris durante un año y que hubiera podido conocerla. Y bueno, pues también celebro cada día poder coger a Pilar de la mano y recorrer ese camino, que espero que pues sea muy largo e infinito, y seguir viéndola pues crear cosas tan maravillosas como esta morfología de la sangre. Así que creo que no tengo mucho más que añadir. Muchas gracias, Ana. Y ahora se supone que después de todo esto yo tengo que leer poesía, ¿sabéis? No puedo leer. Voy a leer el poema que da nombre al libro. Los fluidos corporales de procedencia humana, como la saliva,
el semen o la orina ofrecen información valiosa. Salpican manchas pequeñas, medianas, grandes, circulares, alargadas, con contornos regulares o irregulares. Indicios de tipo biológico, residuos familiares en el lugar del crimen. Es la morfología de la sangre. No tengo ni idea de lo mucho que dura la muerte. Y antes de darle el paso a otra de mis mejores amigas, porque hoy no puedo estar mejor acompañada, os voy a leer otro poema que se titula Matrofobia. Deletreo matrofobia. La pronuncio tan despacio que comienza a perder sentido. Se escurre por mi boca, me hace daño en los dientes y desaparece. Aborrecer a mi madre es otra manera de odiarme, ahora que somos la misma. Gracias. Bueno, buenas tardes. Qué responsabilidad después de toda la emoción que ha puesto Diana, ponerme yo un poco más seria para hablar de esta morfología de la sangre que estamos presentando hoy. Decía hace poco que sumergirse en la morfología de la sangre es llegar a un refugio interior en el que la emoción. Es llegar a un refugio en el interior de esa amiga que sabe hasta lo que no le hemos dicho, porque en este tercer poemario de Pilar Cámara rugen las verdades no pronunciadas que apenas se intuyen, pero que están ahí y que necesitamos gritar, que nos griten para desintoxicarnos. Por eso esta tarde no solo estoy acompañando a una poeta a la que amo y admiro, sino que estoy aquí para reivindicar que este libro es el que muchas necesitábamos como ese guantazo en la cara que nos da el aire los días de lluvia en los que quisiéramos desaparecer. Me identifico con él, me encuentro aquí a resguardo en un lugar en el que no sentirme sola. Y como yo, muchas más. Así que no puedo estar más agradecida, no ya por estar sentada en esta silla, que es un privilegio, sino porque Pilar haya escrito un libro tan valiente, honesto y necesario. Diría que la trayectoria poética de Pilar explora lo que es vivir en un cuerpo de mujer con un vientre de nieve, desde el amor que se confunde con el esperma y versos de Bukowski, a pájaros que nacen de ese nido que ha construido en sus clavículas para terminar cayendo, porque se han templado a través de sus madres. Todo su universo está presente en morfología de la sangre, aunque con este haya dado un triple salto hacia adelante en madurez poética para revelarse como una voz imprescindible que se abre paso entre lo que muchas prefieren no escuchar, porque duele. Este poemario es también el resultado de un tremendo viaje de introspección que no ha debido de ser nada fácil, y un retrato de la Pilar que ella ve cuando se mira en el espejo con toda su fragilidad. Un cúmulo de culpa solidificada que carga cada día en su interior, y los miedos que trata de ocultarse a sí misma para seguir, pero que se repiten una y otra vez. Pilar define esta morfología de la sangre como el linaje familiar al que nos vemos obligadas a pertenecer, no elegido,
que corre por nosotras y es ineludible, cuando lo que necesitamos es que nos obliguen a fumigar. Tras cada poema, una cicatriz. Si nos atrevemos a abrir la carne para valorar los daños, la hemorragia de la tragedia de los dramas familiares resulta imposible de cauterizar. Fluidos corporales como restos de residuos domésticos acallados aún hoy. Es el precio que pagamos por ser hijas que se convierten en madres que no esconden el temor de su origen. Sí, habitamos los dramas familiares, nos intoxicamos de ellos sin poder decir basta. Luego irrumpe el llanto de la hija y nos obliga a desobedecer el mandato de todas las madres que nos precedieron y corren por nuestras venas, porque prevalece la importancia de mantener su infancia en un universo paralelo al de la nuestra. Pero ¿cómo hacerlo si nuestras manos, repletas de heridas, son las de nuestra madre? ¿Cómo no odiarnos a nosotras mismas si el plasma que arrastramos es el mismo? Porque la piel se ha vuelto ahora esparto, llegamos a cauterizar la herida con un inmenso esfuerzo diario, con el miedo siempre al acecho, que ahora las pesadillas de la hija son mucho más importantes que las nuestras y su infancia es sobrenatural y dulce. Sí, Pilar, en definitiva, ha probado que el dolor de la sangre existe, mientras se mantiene en guardia permanente junto a la cama de su hija. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Diana. Presentar este libro con mis mejores amigas, que además son dos escritoras extraordinarias, es un lujo. Hacerlo en esta librería, a la que tantas veces he venido a escuchar y admirar a grandes poetas, la librería de mi barrio y la más bonita de todo Madrid, es un sueño. Muchas gracias, Lola. Y muchísimas gracias también a Editorial Cántico y a Raúl Alonso por escribirme aquel día de la poesía de 2021 para preguntarme si estaba trabajando en algo, justo cuando acababa de guardar esta morfología de la sangre recién terminada en un cajón. Y sobre todo, muchísimas gracias a las dos mujeres sin las que no existiría morfología de la sangre, mi madre y mi hija. Ellas son quienes, sin ser conscientes, sostienen los versos de este libro. Ellas son quienes me han hecho preguntarme por lo destructor y lo constructor del ser maternal. Ellas, las dos, me han hecho posar la mirada sobre mi propia infancia, pero también sobre el presente y el futuro. Ellas, sin querer, me han lanzado las preguntas, pero yo no tengo respuestas. Tan solo esto que he hecho escribiendo en esa habitación propia que son para mí las madrugadas. Escribiendo desde el cuerpo, porque no sé hacerlo de otra manera, desde este cuerpo de mujer. Escribiendo porque la mayoría de las veces no sé qué hacer con todo este dolor, con todo este amor. Entonces, al arrancarlo de mí intentando crear algo parecido a la belleza, es cuando por fin soy capaz de respirar y observarlo para comprenderlo. Hasta el sábado mi intervención de hoy acababa aquí, pero resulta que me dio por ir al cine y vi una película titulada 5 lobitos, que os recomiendo mucho, y que pone en el centro la maternidad, pero también la equidad. ¿Qué pasa con las hijas cuando nos convertimos en madres? Y eso es justo el núcleo de morfología de la sangre. Hay un momento en la cinta en el que la madre abuela le pregunta a su hija cómo se portó con ella cuando era pequeña. Y después de algunos apuntes, esta termina diciéndole: pero me cuidabas siempre.
Gracias por cuidarme siempre, mamá. Y gracias, Luna, por dejar que te cuide. Antes de darles de nuevo la palabra a Diana o a Ana y pasar a leer algunos poemas, me gustaría también darles las gracias a todas esas personas que a través de los años han creído en mí de manera incansable. Ojalá, ojalá, no dejéis nunca de mirarme así. Muchas gracias. A continuación nos toca a nosotras, que da la casualidad de que ambas son periodistas, aunque yo estudiase unos años más tarde en esa mole gris, que inicialmente era una cárcel de mujeres. Eso decía. Y que al terminar la carrera se convierte un poco en eso, pero por suerte cuando sales encuentras tu camino, como decía Diana. Al menos eso es lo que me pasó a mí. Así que Pilar tiene la suerte no solo de tener dos amigas que la quieren con locura, sino que además son periodistas, y me atrevería a decir que no malas, que van a formularle algunas preguntas. Bueno, a mí me interesa mucho porque este libro es muy muy distinto de su segundo poemario, en el cual yo escribí el prólogo. Me interesa saber cuál fue el germen de Morfología de la Sangre, cómo surgió este poemario, que supone un abismo, tanto en temática como en tono, con respecto a Un nido en las clavículas. A ver, creo que lo que ha pasado entre uno y otro es básicamente el tiempo. Si en Un nido en las clavículas la muerte me llevó hasta la vida de mi hija, y hablaba de embarazo, y hablaba de parto, y hablaba de lactancia, y de que mis pechos estaban en el centro del universo. Cuando pasó todo eso, fue cuando empecé a pensar justo en lo que acabo de decir, en qué es eso que pasa con las hijas cuando nos convertimos en madre. Y así es como la infancia de mi hija me puso de frente irremediablemente con mi propia infancia. Y a veces lo que he visto en ese choque no me ha resultado fácil. Y cuando algo me duele y no me resulta fácil, hago dos cosas. Tengo un humor negro horrible y horroroso que me hace reírme de cosas que nadie más se reiría. No voy a poner ejemplos para que no os vayáis. Y luego escribo. Escribo también porque no sabría cómo no hacerlo. Entonces cuando escribo o cuando me río, alejo los fantasmas. Lo consigo, aunque sea por un ratito. Y bueno, en realidad creo que si tengo que ser breve, que debo serlo, Morfología de la Sangre, igual que Un nido en las clavículas e igual que casi toda mi vida desde hace 6 años, surge del amor de Luna, del amor de mi hija. Al final el amor es el que domina todo, el que rige todo y el que gira todo alrededor. Y en esta Morfología de la Sangre hay un poema para mí y a mí me hace muchísima ilusión. Es un poema que habla de codos de vieja, que surgió un día que estuvimos juntas, y es un poema que habla de codos de vieja y niñas que miraban con esperanza al abismo a las ventanas, y dice así: estas son mis manos, mis rodillas, soy tal vez huesos y pellejos. Estos son mis codos de vieja, y ya no importa. Fui la niña que miraba con esperanza el abismo de las ventanas rotas. Yo no sé si se puede construir un poemario como Morfología de la Sangre
en el que, bueno, pues al final es cuerpo, sangre, pellejos, es exponer de todo y tanto, si se puede construir ese poemario y salir indemne de él. No. De hecho, estos días atrás he intentado en casa, leer en voz alta algunos de los poemas que voy a leer esta tarde, y creo que ha sido esta mañana la última vez que he conseguido leer sin llorar. Porque, bueno, si me pasa luego me perdonáis y me abrazáis, ¿vale? El caso es que ahora podría sentarme aquí y decir que, bueno, que todo esto está ficcionado, que todo es creación, pero no, soy una kamikaze y todo lo que hay ahí soy yo, o sea, más desnuda imposible. Entonces, no puedo salir indemne, pero por lo que he dicho antes, de que cuando escribo consigo apartarlo y que no me dé tanto miedo, al escribirlo he conseguido apartarlo y ya no me da tanto miedo. Y de hecho, desde el día que me llegó el poemario a casa y abrí esa caja tan nerviosa y tal, muchas cosas de las que hay ahí que llevan muchos años haciéndome daño, ya no me dan tanto y los comprendo más y comprendo más todo. Entonces, bueno, no sé salir indemne, pero creo que el viaje merece la pena, el viaje brutal que es escribir algo así. Te quería preguntar otra cosa. Dios mío. Pero quiero saber si también es una forma de curación escribir, ¿no? Que siempre se habla de escribir como que puedes sacarlo todo. Entonces es terapéutico escribir un poemario así, aunque es destructor, porque es destructor, pues que cada poema yo creo que se clava como una espada y es imposible que no te afecte, ¿no? Pero también como es curativo que puedas sacar todo eso y luego verlo desde fuera, o sea, tiene que ser impresionante. Es lo que decía antes, o sea, para esto tengo dos métodos, y es que además ninguno de los dos puedo dejar de hacerlo. O sea, me río de las cosas más horribles, pero cuando me estoy riendo de algo horrible, cuanto más me río, más miedo me da. Y cuanto más escribo sobre algo, más miedo me da. Entonces, si estoy escribiendo sobre la morfología de la sangre, o sobre el linaje, o sobre la infancia, quizá lo que estoy es teniendo miedo, bueno, lo digo en un poema, ¿no? Hablo de que me da pánico que la infancia de la niña que habitó en mi vientre y de la niña que habita en mi memoria se rocen. Porque me da pánico que cosas de las que expongo en los poemas y que a lo mejor he sentido así de niña o de joven o ya un poco más mayor, le pasen a Luna, le pasen a mi hija. Y eso, me río de ello, lo dejo ahí, lo escribo, lo dejo ahí, aunque siga estando dentro, pero ya es otra manera, o sea, es como otra manera de reírme de lo que me da miedo y de quitarle importancia aunque no la tenga. Te iba a seguir preguntando hasta el infinito, pero más allá de que aplaques, de que se hayan aplacado muchos de estos miedos al tenerlo impreso y ser algo externo a ti, una entidad que ya no es tuya, es de la gente, ¿no? Esta morfología de la sangre ya es mía y para mí tiene un significado especial y es mi morfología de la sangre también. Entonces, más allá de eso, la sangre que sigue fluyendo por las venas y el linaje siguen siendo el mismo. Se puede sanar una morfología enferma. Dios mío, ahora me dan ganas de decir eso que digo a veces, que deberíamos reivindicar el responder, no lo sé. Que lo reivindique. No lo sé, Ana, no lo sé. Supongo que hay quien intenta sanarse con la escritura, hay quien
aun teniendo una morfología enferma, no es consciente de que la tiene y seguramente viva mucho más tranquilos. Pero no sé si se puede sanar ni de qué manera se puede sanar. Creo que lo que nos pasa en la infancia nos marca de tal manera que nos acompaña siempre. Por mucho que hagas terapia, por mucho que escribas de ello, por mucho que pasen un montón de cosas, al final está ahí formando parte siempre de lo que somos y de quiénes somos. Y que de alguna manera irremediable, aunque no queramos, eso se lo estamos traspasando también a nuestras hijas. De alguna manera, aunque no nos guste y aunque no queramos, porque lo tenemos en la mochila y te sale solo muchas cosas. Entonces, no lo sé. Reivindico el no lo sé porque no tengo ni idea de si se puede sanar. ¿Quieres leer? Claro, queremos que leas. Pilar, queremos oírte. Pinto copos de nieve en una habitación oscura. El recurso de la nostalgia es el recurso más fácil. Todos tenemos derecho a defendernos de la vida. ¿Jugamos a que mi cama es un talgo, destino París? ¿Estás malita? ¿Tienes fiebre? Ven, que te voy a leer un cuento. Un paño húmedo sobre la sien. Un gato de peluche conduce un tranvía. Las manos de mi madre ofrecen la ternura encendida de un atardecer en la dehesa. Están inmaculadas, igual que yo. La buhardilla en la que nos amamos es hoy un ataúd por el que escapan mujeres muertas con las lenguas ensangrentadas. El frío es rojo y húmedo, ahora que miento. En el rumor de la sangre encuentro cicatrices, insectos, arena, recuerdos de una nevada que invento, porque cuando tirito se me dislocan las clavículas. Es así rota como me reconozco. Tengo 4 años y nadie me busca. Me he escondido debajo de la cama para hacerme daño contra un somier de muelles. Es la primera vez y el lenguaje no llega. No hay caricia para el consuelo. Ahora que he crecido y estoy seca, que aquí dentro solo hay termitas, miro mis manos de niña. 10 orugas ciegas quieren ser dedos. Esa mujer extraña es mi madre. Un hijo es fricción en la piel. Lo siento. Siento no habitar en la persona que esperabas. Siento no querer hacerlo. Siento el terror, el asco, las náuseas que me provoca pensar que podría haberlo hecho. Siento no escribir esta carta de recuerdos. Las manos frías sobre mis mejillas encendidas. La sopa de arroz, el beso de buenas noches, te quiero. No llego, no llegaré, nunca lo hago. Tendría que ser él para que me entendieras. Lo siento, solo soy yo, la encina de terciopelo que muere raquítica en el jardín donde las células muertas de tu epidermis han fosilizado mi memoria. Yo soy las durezas de tus manos, madre. En la derrota de la interrogación, echo raíces, entregada al amor ajeno. El placer es ingenuo, como la primera vez que escribimos nuestro propio nombre y el mundo lo ignora. La identidad se construye dentro de una clase de párvulos en la que una persiana no deja pasar los copos de nieve. Beso la herida de tus labios. La ternura metálica de la sangre me atraviesa la infancia. En el cuerpo no cabe la gratitud del olvido. La
La transparencia de una familia se parece a una cáscara de huevo cuando cae y surge una piedra. Es la voluntad de los rostros que se parecen, los perjuicios de la sangre, las lágrimas ignoradas y el amor materno. La mentira primera echa raíces alrededor de mis tobillos como una horca amarga que me permite seguir respirando. Me había saltado un poema súper importante que empieza con una dedicatoria que dice a Luli, que estaba allí. Gracias, Luli, por haber estado allí y por seguir estando aquí siempre. En la rectitud y el orden arraiga la desesperanza de los cangrejos que caen en agua hirviendo, coloreándose de un rojo atroz, descomunal, tan potente como la imagen de la niña que ha jugado con ellos y ahora los observa, agitando también sus manos. Mi madre me enseña a sobrevivir. Hay que tener miedo. Hago la revolución a través del hambre. No existe la felicidad en la fosa que voy cavando en mi estómago para enterrar los restos de humanidad que todavía pudieran quedar en mi boca. Es un hoyo de paredes lisas, ordenado, tan limpio que desprende el aroma ácido de los árboles frutales. Mi sistema digestivo reúne todas las cualidades que me exigieron tener. Es un agujero blanco y perfecto, todo lo que yo jamás seré. Hay algo cómico en el concepto salida de emergencia. Una emergencia es una situación de peligro que acontece por el impacto de un desastre. Un desastre es un suceso adverso, natural o causado por el ser humano que impacta negativamente a la vida. Duelo podría ser una palabra hermosa, pero también mueren los perros. El miedo a morir se reduce a lo sublime. Mis muertos son raíces. Sus manos, fósiles, alimentan árboles, peces y mi hambre. Tener un hijo es un golpe seco de la memoria. Arde la piel lacerada dentro de mi cabeza. Es tan difícil pensar en el dolor como en el amor. No hay piedad de donde vengo. He deseado la explosión que precede a la armadura oxidada de los afectos. Pretendo, a través de la torpeza, liberar la adrenalina húmeda cuando descubro que la niña que ocupa mi memoria y la que arraigó en mi vientre no son la misma persona. Todo lo que sé está en la suciedad de sus cuerpos, ingenuos y estériles. Uy, toca ahora un poema que se titula Hija, y no sé si hay por ahí alguna hija que quiera venir a ayudarme. Venga, ¿lo leemos? Venga. El dolor desnudo de la batalla se cuela en mi memoria oculta, donde espera un pájaro moribundo. Hay más cicatriz que sangre en la herida primera. La infancia es huida del miedo. Miro a mi hija. Sobrenatural y dulce. Tiemblo. Me ha dicho muchas veces que teníais que darle un aplauso súper grande.